Enrique era un millonario que había aprendido a lo largo de los años a controlar cada aspecto de su vida. Dueño de empresas, inversiones y una reputación sólida en los círculos más exclusivos, estaba convencido de que nada podía sacudir su mundo perfectamente construido. Sin embargo, el destino tenía preparado un giro inesperado, y todo comenzaría con la llegada silenciosa de una mujer llamada María, contratada para trabajar como empleada en su mansión. María era distinta a cualquier otra persona que hubiera pasado por esa casa. Humilde, de voz suave pero firme, sus gestos transmitían una serenidad que desentonaba con el ajetreo de la vida de Enrique. Al principio, él apenas reparaba en su presencia, ocupado con sus negocios y compromisos sociales. Pero poco a poco comenzó a notar detalles que despertaron su curiosidad. María parecía cargar con un pasado pesado. Sus ojos reflejaban secretos que no se atrevían a salir, y lo más desconcertante era la forma en que lograba conectar con Isabela, la hija adolescente de Enrique, que rara vez confiaba en alguien desde la muerte de su madre. Una noche, al regresar antes de lo previsto de una reunión, Enrique escuchó una conversación proveniente del área de servicio. Se detuvo y reconoció la voz de María. Lo que lo dejó helado fue el idioma. Ella hablaba francés con fluidez, como si fuera parte natural de su vida. No era un simple intercambio de frases. Era una charla cargada de emoción y cuidado. Enrique, escondido, sintió que algo no encajaba. ¿Cómo una mujer que venía de un origen tan humilde podía expresarse de esa manera? Decidió no confrontarla en ese momento, pero la duda comenzó a corroerlo. A la mañana siguiente, observó cada movimiento de María. La forma en que atendía a Isabela, la delicadeza con que ponía la mesa, la calma con la que soportaba comentarios despectivos de algunos invitados. Había algo más en ella, algo que escapaba a su papel de trabajadora doméstica. Intrigado, Enrique comenzó a seguirla discretamente en sus días libres. Una tarde, descubrió que se reunía en un parque con un hombre mayor. No había gestos de cariño ni intimidad. Solo un intercambio breve de palabras y un sobre que cambiaba de manos. El corazón de Enrique se aceleró. Esa misma noche, revisando viejos archivos en su estudio, encontró documentos relacionados con un escándalo financiero de años atrás. Entre los nombres que aparecían estaba el de Renato Duarte, un enemigo del pasado. Lo que lo perturbó fue encontrar también el apellido de María vinculado de manera indirecta. El rompecabezas se volvía cada vez más inquietante. Las dudas se multiplicaron cuando Isabela, hurgando sin permiso en el cuarto de María, encontró una caja escondida bajo la cama. Dentro había cartas antiguas, fotografías y un medallón con las iniciales de la madre de Isabela, la difunta esposa de Enrique. La adolescente corrió a mostrárselo a su padre, que quedó paralizado al reconocerlo. Ese medallón había desaparecido el día del accidente que le arrebató a su esposa. Al día siguiente, Enrique confrontó a María. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó con dureza, mostrando el medallón. María, con lágrimas en los ojos, tardó en responder. Finalmente, confesó que había conocido a su esposa en circunstancias que él desconocía. «Ella me confió este medallón y me pidió que cuidara de Isabela si algo le ocurría. Guardé silencio porque tenía miedo. No quería que nadie me relacionara con cosas que usted nunca sabría perdonar». El mundo de Enrique se tambaleó. Todo lo que creía saber sobre la muerte de su esposa estaba lleno de grietas. Y como si eso no fuera suficiente, esa misma madrugada recibió una llamada. Una risa áspera se escuchó al otro lado de la línea. Era Renato Duarte. «Sabía que tarde o temprano descubrirías algo, Enrique. Pero te lo advierto, si intentas ir contra mí, no solo perderás tu fortuna, tu hija también sufrirá las consecuencias». Enrique colgó con el corazón latiendo con furia. Entendió que María, a pesar de sus secretos, era la única que podía ayudarlo a enfrentar a Renato. El juego apenas comenzaba, y el precio a pagar sería altísimo. Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones. Enrique no lograba conciliar el sueño.
repasando cada palabra de María y cada amenaza de Renato. Había pasado años convencido de que la tragedia de su esposa fue un accidente inevitable, pero ahora las piezas parecían encajar en un rompecabezas más oscuro. Y en el centro de ese enigma estaba María, la mujer que fingía ser solo una empleada, pero que en realidad cargaba con una verdad capaz de derrumbarlo todo. A la mañana siguiente, Enrique convocó a su abogado de confianza, el doctor Álvaro, un hombre de canas elegantes y mirada calculadora. Mientras Enrique relataba lo ocurrido, Álvaro fruncía el ceño. Si Renato está detrás de todo esto, no se detendrá hasta destruirlo. Es un hombre que no conoce límites, Enrique. Necesitamos pruebas, algo sólido que lo incrimine antes de que él se adelante. María, escuchando desde un rincón, interrumpió con voz temblorosa, pero decidida. Yo tengo esas pruebas. Las he guardado durante años, porque sabía que algún día llegaría este momento. Renato destruyó a mi familia, manipuló documentos, se enriqueció a costa de la desgracia de muchos, y ahora pretende hacer lo mismo con usted. Pero si trabajamos juntos, podemos detenerlo. Enrique dudó. La desconfianza seguía viva en su pecho, pero había algo en los ojos de María que transmitía verdad. Aún así, su orgullo lo hacía vacilar. Sin embargo, al ver a Isabela entrar en la sala, con el medallón colgado al cuello y una expresión de súplica, supo que no tenía elección. «Está bien», dijo con voz grave. «A partir de ahora lucharemos juntos, pero si descubro una sola mentira más, María, no habrá perdón». Los días siguientes fueron una batalla silenciosa. Enrique y María trabajaban de manera clandestina, reuniendo documentos, grabaciones y testigos dispuestos a declarar contra Renato. Álvaro trazaba la estrategia legal, mientras Isabela, ingenua pero decidida, se convirtió en un apoyo inesperado. Renato, al notar que sus amenazas no habían surtido el efecto esperado, intensificó sus movimientos. Una noche, un automóvil oscuro apareció frente a la mansión. Golpes fuertes resonaron en el portón principal, haciendo eco en la madrugada silenciosa. Enrique, acompañado de María, se acercó con cautela. «Abra, Enrique, o su mundo caerá más rápido de lo que imagina», gritó una voz conocida. Era Renato, rodeado de dos hombres corpulentos. Enrique, conteniendo la furia, se negó a abrir. «Ya no me asustas, Renato. Tus secretos pronto saldrán a la luz». El enemigo soltó una carcajada sarcástica. «¿De verdad crees que una simple empleada y un abogado viejo podrán contra mí? Enrique, yo controlo jueces, políticos, empresarios. Tú eres solo un hombre con dinero. Y el dinero no te salvará cuando lo pierdas todo». María, desde dentro, respondió con firmeza inesperada. «No subestimes el poder de la verdad, Renato. Puede que controles a muchos, pero no podrás comprar la conciencia de todos. Tu caída ya comenzó». Renato golpeó la reja con rabia, prometiendo venganza antes de marcharse. Enrique sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La guerra apenas empezaba y no había marcha atrás. Esa misma semana, Álvaro logró acceder a archivos ocultos que vinculaban directamente a Renato con fraudes internacionales. Eran documentos que demostraban lavado de dinero, sobornos y hasta participación en la manipulación de contratos estatales. Sin embargo, necesitaban un testimonio clave que validara esas pruebas. Fue entonces cuando María reveló su secreto más doloroso. Su propio hermano había trabajado para Renato y había muerto en circunstancias sospechosas. Antes de morir, le dejó a ella un sobre con información vital. Cuando Enrique abrió aquel sobre, encontró fotografías, grabaciones y un diario escrito a mano. Cada página era un retrato del infierno que Renato había creado. El millonario cerró los ojos, comprendiendo que estaba frente a la oportunidad de hacer justicia, no solo por su esposa, sino también por María y tantas otras víctimas. La tensión llegó a su punto máximo cuando un intento de atentado casi le cuesta la vida a Enrique. Su automóvil explotó minutos después de que él decidiera cambiar de vehículo al último instante. La policía sospechaba de un fallo mecánico, pero Enrique sabía que era un mensaje claro de Renato. «Estás demasiado cerca».
María no se apartó de su lado ni un solo momento. En las noches, cuando el miedo parecía ganar terreno, ella le recordaba: «No luchamos solo por nosotros, Enrique. Luchamos por tu hija, por mi hermano, por todos los que sufrieron en silencio». Esas palabras lo mantenían firme, como un ancla en medio de la tormenta. Finalmente, llegó el día del juicio. La sala estaba repleta: periodistas, curiosos y enemigos ocultos entre el público. Renato entró con su sonrisa arrogante, convencido de que todo saldría a su favor. Enrique, acompañado de María e Isabela, lo enfrentó con mirada desafiante. Álvaro presentó las pruebas una a una y el murmullo de la sala creció con cada documento revelado. El clímax llegó cuando María fue llamada a declarar. Con voz firme, narró cada detalle de cómo Renato destruyó su vida y la de muchos otros. Mostró las cartas de su hermano, las grabaciones, los documentos que había protegido con tanto sacrificio. El silencio en la sala era sepulcral. Renato intentaba interrumpir, gritando que todo era mentira, pero el juez lo mandó callar. En ese momento, Enrique tomó de la mano a María. «No estás sola», le susurró, y ella, con lágrimas contenidas, continuó hasta el final. Cuando el veredicto fue anunciado, el mundo pareció detenerse. Renato Duarte fue declarado culpable y condenado a décadas de prisión. El hombre que alguna vez se creyó intocable fue escoltado entre gritos y cámaras, mientras Enrique y María respiraban aliviados por primera vez en mucho tiempo. Cuando Renato fue llevado esposado, aún tuvo fuerzas para voltear hacia Enrique y escupir sus últimas palabras llenas de odio. «Esto no termina aquí. Aunque me pudran en la cárcel, mis manos son largas y llegarán hasta ti». Su voz retumbó en la sala como un eco venenoso que dejó a todos con un nudo en la garganta. Enrique, aunque victorioso, no pudo evitar sentir un escalofrío. Había ganado la batalla, pero las amenazas de un hombre con poder y conexiones como Renato no eran simples palabras al aire. Álvaro lo notó y puso una mano en su hombro. «El peligro no desaparece con una sentencia, Enrique. Habrá quienes intenten cumplir sus órdenes afuera. Necesitamos protegerte a ti, a tu hija y a María». María, por su parte, sentía una mezcla de alivio y culpa. Había sido su secreto el que los arrastró a aquella guerra, y aunque al final triunfaron, sabía que la herida de Enrique con su pasado seguía abierta. Esa noche, cuando regresaron a la mansión, lo encontró en el despacho, observando una foto de su difunta esposa. «¿Crees que ella me perdonaría?», preguntó con la voz quebrada. María dudó un instante y luego respondió: «Creo que estaría orgullosa de lo que hiciste. Defendiste a tu hija, defendiste la verdad. Eso es lo que importa». Los meses siguientes marcaron un proceso de reconstrucción. Enrique retomó los negocios con cautela, aprendiendo a confiar en menos personas. Su relación con Isabela se fortaleció como nunca antes. Largas charlas en la mesa, paseos por el jardín, confesiones que antes estaban enterradas bajo capas de silencio. Y con María, algo inesperado comenzó a florecer. La mujer que había sido solo una empleada ahora era su confidente, su aliada, su amiga. Había entre ellos una complicidad que nadie más entendía. Sin embargo, Enrique temía abrir su corazón. «No puedo reemplazar a mi esposa, no sería justo», repetía a sí mismo cada vez que sus miradas se cruzaban con más intensidad de la necesaria. Una noche de lluvia, mientras revisaban documentos en el despacho, un apagón sumió la mansión en penumbras. El estruendo de un trueno sacudió los ventanales y María, asustada, dejó caer los papeles. Enrique se inclinó para ayudarla, y al levantar la vista se encontraron demasiado cerca. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Sus labios casi se rozaron, pero Enrique se apartó bruscamente, como si temiera traicionar un recuerdo. «Lo siento, no puedo», murmuró, dejando a María con el corazón agitado. Mientras tanto, en las sombras de la ciudad, antiguos socios de Renato comenzaron a moverse.
Uno de ellos, un empresario extranjero con ansias de venganza, juró continuar los planes inacabados de Duarte. Sin saberlo, Enrique y María estaban a punto de enfrentarse a un nuevo enemigo, más peligroso y calculador. El ataque no tardó en llegar. Una mañana, Isabela no apareció en la escuela. Su mochila estaba tirada en la entrada y la puerta del auto escolar abierta. Un secuestro. El mundo de Enrique colapsó en segundos. El teléfono sonó poco después, con una voz fría del otro lado. Si quieres volver a ver a tu hija con vida, destruye todas las pruebas contra los socios de Renato y retírate de los negocios. Tienes 48 horas. Enrique cayó de rodillas, dominado por la desesperación. María corrió a su lado, apretando su mano. No nos vencerán. Encontraremos a Isabela. Su determinación era tan fuerte que logró devolverle un poco de esperanza al millonario. Los siguientes 2 días fueron un infierno. Álvaro activó todos sus contactos legales y extraoficiales, mientras María arriesgaba su propia seguridad reuniendo pistas en barrios marginales donde nadie más se atrevería a entrar. Finalmente, descubrieron un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Enrique, sin esperar refuerzos, decidió actuar. Armado con valor y la desesperación de un padre, irrumpió en el lugar junto a María. El enfrentamiento fue brutal. Gritos, golpes, disparos que resonaban en la oscuridad. Enrique recibió un corte en el brazo, pero no se detuvo hasta liberar a su hija, que lloraba amarrada a una silla. María, con astucia y coraje, neutralizó a uno de los captores lanzándole una lámpara contra la cabeza. Finalmente, la policía llegó, alertada por Álvaro, y los secuestradores fueron arrestados. Enrique abrazó a Isabela con lágrimas en los ojos, prometiéndole que jamás volvería a perderla. María observaba la escena conmovida, sintiendo que, por primera vez en años, había encontrado un lugar donde pertenecía. El secuestro cambió todo. Enrique comprendió que no podía seguir viviendo con miedo ni huyendo de sus propios sentimientos. Una tarde, al atardecer, encontró a María en el jardín, cuidando de unas flores que ella misma había plantado. Se acercó en silencio, tomó sus manos y le dijo: «María, he pasado demasiado tiempo encerrado en el pasado. Pero tú me enseñaste a luchar, a no rendirme. Quiero que te quedes a mi lado, no como empleada, sino como parte de mi vida». María lo miró con lágrimas en los ojos, y sin palabras, se fundieron en un abrazo que selló un nuevo comienzo. La historia de un millonario y una simple faccineira que habían derrotado a la ambición y la maldad se convirtió en un ejemplo para todos los que los rodeaban. Pero sobre todo, fue la prueba de que incluso las heridas más profundas podían sanar cuando se enfrentaban con verdad, coraje y amor. Los días siguientes al secuestro fueron un torbellino de emociones en la mansión. Isabela dormía abrazada a un oso de peluche, incapaz de conciliar el sueño sin tener a María o a su padre a su lado. Enrique permanecía ahora sentado junto a la cama de su hija, acariciándole el cabello y susurrándole promesas de que todo estaría bien. María, aunque agotada, nunca se apartaba demasiado. Era su refugio y su fuerza silenciosa. El caso atrajo la atención de la prensa. Millonario vence a red criminal y rescata a su hija con ayuda de una empleada doméstica, decían los titulares. Enrique detestaba la exposición, pero al mismo tiempo entendía que era imposible ocultar lo que había ocurrido. María, en cambio, sufría con la repentina fama. Jamás había buscado protagonismo. Su vida discreta se veía ahora invadida por flashes y rumores. Una tarde, mientras paseaban por el jardín, María confesó: «Tengo miedo, Enrique. No por mí, sino por ti y por Isabela. Cada vez que alguien se entera de lo que pasó, siento que nos convertimos en blanco de más enemigos». Enrique la miró con ternura y determinación. «Por eso necesito que te quedes a mi lado. No eres solo parte de mi vida. Eres el pilar que la sostiene. Juntos somos más fuertes». Aún así,
Las amenazas no cesaron. Socios ocultos de Renato intentaban sabotear las empresas de Enrique, difundir noticias falsas y presionar a sus aliados comerciales. Fue entonces cuando Enrique tomó una decisión radical: vender parte de sus negocios, retirar inversiones riesgosas y fundar una organización dedicada a proteger a mujeres y niños en situación vulnerable. Si quieren atacarme, que lo hagan. Pero también verán que no podrán silenciar el bien que estamos construyendo, declaró en una conferencia. María se convirtió en el alma de aquel proyecto. Su historia inspiraba a decenas de familias y mujeres que llegaban buscando apoyo. Ella hablaba con sinceridad, sin adornos, compartiendo sus propias cicatrices y enseñando que la dignidad no depende del dinero, sino del coraje de enfrentar la adversidad. Con el tiempo, Enrique no pudo seguir ocultando sus sentimientos. Una noche, en una cena íntima en la mansión, tomó la mano de María y, frente a Isabela, le pidió que se quedara para siempre en sus vidas. No como empleada, no como alguien que nos salvó una vez, sino como mi compañera, como la mujer con quien quiero construir el resto de mi historia. Isabela, emocionada, abrazó a María con fuerza, como si esa respuesta ya estuviera escrita en su corazón. María, con lágrimas que corrían libres por su rostro, aceptó. Nunca imaginé estar aquí, pero ahora sé que este es mi lugar. Sí, Enrique, me quedo contigo, con ustedes, con esta nueva familia. El tiempo pasó, y la vida comenzó a sonreírles. Enrique y María unieron sus destinos, no solo en el amor, sino en la misión de transformar la tragedia en esperanza para otros. La mansión, antes símbolo de soledad y recuerdos dolorosos, se llenó de risas, proyectos y sueños compartidos. Sin embargo, como toda historia marcada por secretos y enemigos poderosos, la calma no podía durar para siempre. Una carta anónima llegó a la mansión una mañana de otoño. El sobre, sin remitente, contenía solo una frase escrita con tinta negra. El verdadero secreto aún no ha sido revelado. Enrique palideció al leerla. María sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Qué más podía quedar oculto? ¿Qué sombra del pasado amenazaba con volver? Esa inquietud abrió un nuevo capítulo en sus vidas, recordándoles que aunque habían vencido batallas, la guerra contra la ambición, la envidia y la mentira aún no había terminado. La carta quedó sobre la mesa del comedor como un espectro silencioso. Enrique pasó horas observándola, intentando descifrar el origen de aquella amenaza velada. María, inquieta, trataba de convencerlo de no obsesionarse, pero sabía que aquello no era un simple juego. Había demasiadas piezas inconexas en la historia de ambos como para ignorar un mensaje tan directo. Una tarde, Enrique decidió investigar más a fondo los archivos antiguos de su esposa fallecida. Revisó cajas de documentos olvidados, diarios personales y correspondencias que había guardado en el desván de la mansión. Entre las páginas de un viejo cuaderno encontró algo perturbador. Cartas escritas a mano por una mujer desconocida, dirigidas a su esposa. En ellas hablaba de secretos de familia, de un acuerdo que nunca debía salir a la luz y de una niña que debía ser protegida. Enrique, confundido, buscó a María para mostrarle lo que había encontrado. Al leer las cartas, María palideció. Reconoció de inmediato la caligrafía. Pertenecía a su propia madre. El aire se volvió pesado. Enrique, no puede ser. Mi madre conocía a tu esposa. Ellas compartían algo que nunca me contó. El impacto fue devastador. De pronto, la historia adquiría otra dimensión. No se trataba solo de un secreto escondido por María, sino de un vínculo profundo entre dos familias que, de algún modo, habían estado entrelazadas mucho antes de que ella y Enrique se conocieran. Isabela, que escuchaba a escondidas, irrumpió en lágrimas. ¿Qué significa esto? ¿Por qué siempre aparecen secretos que nos afectan a todos? Enrique la abrazó con fuerza.
y le prometió que no permitiría que nada volviera a separarlos. Decidieron viajar juntos al pequeño pueblo donde María había crecido. Allí, en una casa humilde cubierta de hiedra, vivía una anciana que había sido amiga cercana de la madre de María. La mujer, sorprendida por la visita, accedió a contar lo que sabía. Su madre y la esposa de usted eran como hermanas del alma, compartieron más de lo que cualquiera imaginaba. Y hubo un día, hace muchos años, en que hicieron una promesa: proteger a una niña que cargaba con un peligroso secreto. Esa niña eras tú, María. Tu madre nunca quiso que lo supieras para que llevaras una vida normal, pero tu destino siempre estuvo marcado. María sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Enrique, aunque confundido, comprendió que la amenaza de la carta estaba directamente conectada con ese pasado. No se trataba solo de negocios o venganzas de Renato. Había algo mucho más profundo, una verdad que podía destruir la paz que tanto les había costado alcanzar. De regreso en la mansión, el ambiente era tenso. Enrique no podía dejar de pensar en quién podría haber enviado esa carta y con qué propósito. María pasaba noches en vela, recordando fragmentos de su infancia, buscando pistas en los recuerdos borrosos de su madre. Isabela, por su parte, escribía en su diario sentimientos de miedo, pero también de gratitud hacia María, a quien ya veía como su segunda madre. Una noche de tormenta, mientras todos dormían, alguien logró entrar en la propiedad. Enrique fue alertado por los sensores de seguridad y corrió con un arma en mano. Descubrió a un hombre encapuchado en la biblioteca, hurgando entre los documentos. Tras un forcejeo, Enrique logró desenmascararlo. Se trataba de un antiguo empleado de sus empresas, despedido años atrás por fraude. Entre gritos desesperados, el hombre confesó que no actuaba solo, que era parte de un grupo más grande interesado en la verdad que cambiaría todo. Aunque lograron detenerlo y entregarlo a las autoridades, el misterio no hizo más que crecer. Enrique comprendió que había una red de personas dispuestas a todo por aquello que su esposa y la madre de María habían intentado proteger. Con el corazón acelerado, miró a María y le dijo: «Sea lo que sea ese secreto, vamos a descubrirlo juntos. Pero necesito que te prepares, porque lo que encontremos puede cambiar para siempre la forma en que vemos nuestras vidas». María asintió, con lágrimas de miedo y de valentía en los ojos. La guerra contra los fantasmas del pasado apenas estaba comenzando. Los días siguientes al incidente con el intruso fueron un desfile de tensión y desconfianza. Enrique reforzó la seguridad de la mansión con cámaras adicionales, guardias privados y un sistema de alarmas más sofisticado, pero ni siquiera eso conseguía tranquilizarlo. La sensación de que algo mucho mayor estaba a punto de revelarse lo perseguía día y noche. María, por su parte, intentaba mantener la calma por Isabela, pero cada mirada furtiva, cada ruido inesperado, le recordaban que había un misterio acechando en las sombras. No obstante, dentro de sí también había una chispa de determinación. Si aquel secreto tenía que ver con su pasado y con la promesa de su madre, entonces estaba dispuesta a enfrentar la verdad. Una tarde, Enrique recibió una llamada inesperada de un notario de confianza. Le explicó que entre los documentos de su esposa fallecida había aparecido un sobre lacrado con el nombre de María escrito a mano. El notario había decidido entregarlo personalmente porque contenía instrucciones claras. Solo debía ser abierto cuando María estuviera lista para conocer la verdad. El encuentro fue solemne. Sentados en el despacho, Enrique, María e Isabela observaron el sobre amarillento mientras el notario lo colocaba sobre la mesa. Con manos temblorosas, María rompió el sello y comenzó a leer la carta. «Querida María, si estas palabras llegan a ti, significa que la promesa que hicimos ha llegado a su fin. Tu madre y yo compartimos un secreto demasiado peligroso para revelarlo en vida. Tú eres la heredera de algo que muchos codician, un documento que prueba la existencia de una fortuna escondida. Pero más que dinero,
guarda la verdad sobre la traición que destruyó a nuestras familias. Ese documento está oculto en la mansión, en un lugar que solo tú podrás encontrar, porque llevas en tu memoria la clave, aunque aún no lo sepas. María sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Enrique tomó la carta y la repasó varias veces, intentando comprender cada palabra. Una fortuna escondida. Una traición. ¿Qué significa todo esto?, murmuró incrédulo. Esa misma noche comenzaron a buscar por toda la mansión. Revisaron bibliotecas, sótanos, habitaciones secretas, pero nada parecía coincidir con la pista. Fue Isabela quien, en un arranque de intuición infantil, recordó un cuadro antiguo en el pasillo principal, uno que siempre había llamado su atención porque parecía mirarla fijamente. Tras retirarlo de la pared, descubrieron un pequeño compartimento escondido. Dentro había una caja de madera con símbolos tallados. María, sin saber cómo, reconoció los símbolos. Eran los mismos que su madre solía dibujar en los márgenes de sus cartas y cuadernos. Con lágrimas en los ojos, abrió la caja y encontró un paquete de documentos antiguos, junto a un medallón con la foto de su madre y la esposa de Enrique, sonriendo juntas. Los documentos hablaban de sociedades secretas, transacciones ilícitas y una herencia desviada de generación en generación. En el centro de todo estaba un nombre que Enrique jamás esperaba leer: su propio padre. El descubrimiento fue demoledor. El hombre que Enrique había venerado como ejemplo de integridad estaba implicado en una red de corrupción y lavado de dinero que había arruinado la vida de varias familias, incluida la de María. El secreto no era solo sobre dinero, era sobre una traición que había marcado sus destinos mucho antes de que ellos se conocieran. María cayó de rodillas, destrozada por la revelación. Enrique, dividido entre la rabia y la vergüenza, la abrazó con fuerza. «Mi familia te arrebató todo, María, y aún así fuiste capaz de salvar la mía. No sé cómo pedirte perdón». Ella lo miró a los ojos, con lágrimas y determinación. «No eres tu padre, Enrique. No eres sus pecados. Tú elegiste un camino distinto. Lo que importa es lo que hacemos ahora con esta verdad». En ese instante, comprendieron que tenían en sus manos un arma peligrosa. Aquellos documentos podían destruir reputaciones, imperios y desatar una guerra aún mayor. Pero también podían ser la llave para poner fin a la persecución que los atormentaba. Enrique tomó una decisión. «Vamos a revelar la verdad, aunque duela. No puedo seguir viviendo bajo una mentira. Pero lo haremos juntos, y si el mundo quiere juzgarme por los errores de mi familia, que lo haga. No pienso esconderme más». María lo tomó de la mano, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que la oscuridad que los rodeaba podía transformarse en una luz nueva. La decisión de Enrique de revelar la verdad no fue fácil de sostener. Apenas unas horas después de descubrir los documentos, comenzaron a recibir llamadas anónimas, advertencias veladas y hasta propuestas millonarias para olvidar lo que habían encontrado. La presión era inmensa, pero Enrique y María se mantuvieron firmes. No cederían. Convocaron a un abogado de confianza y le entregaron una copia de los documentos, explicándole todo lo que habían descubierto. El hombre, tras leer las pruebas, quedó impactado. «Con esto se puede destapar un escándalo histórico, pero deben tener cuidado, porque quienes estuvieron involucrados todavía tienen poder e influencia. Si se enteran de que ustedes poseen esta información, no dudarán en actuar para silenciarlos». La advertencia no era exagerada. En los días siguientes, la mansión se convirtió en un campo de batalla invisible. Vehículos desconocidos rondaban la propiedad, llamadas misteriosas perturbaban la paz y mensajes cifrados llegaban al correo de Enrique. Era evidente que alguien los vigilaba muy de cerca. Isabela, a pesar de su edad, percibía todo. Una noche, abrazó a María y le dijo: «No tengas miedo, mamá. Papá siempre dice que la verdad nos hace libres. Si ustedes están juntos, nada malo va a pasar».
Aquellas palabras, simples y puras, dieron a María la fuerza que necesitaba para continuar. Finalmente, Enrique convocó a una conferencia privada con periodistas de renombre internacional. Eligió un lugar discreto, lejos de la mansión, y rodeado de medidas de seguridad. María lo acompañó, consciente de que ese paso cambiaría sus vidas para siempre. En la sala, con las cámaras encendidas y los micrófonos atentos, Enrique tomó la palabra. Durante años, he vivido con la creencia de que mi familia representaba honor y rectitud. Hoy, debo confesar una verdad que me avergüenza, pero que no puedo seguir ocultando. Mi padre estuvo implicado en una red de corrupción que destruyó la vida de muchas personas. Entre ellas, la familia de la mujer que hoy me acompaña, María, que pese a todo eligió salvarme a mí y a mi hija. No busco compasión, busco justicia, y por eso hago públicos estos documentos. El impacto fue inmediato. Los periodistas comenzaron a hacer preguntas frenéticas, las noticias se propagaron como pólvora y las redes sociales estallaron en debates y opiniones divididas. Para algunos, Enrique era un héroe por exponer la verdad. Para otros, era un traidor que manchaba el apellido de su propia familia. De regreso a la mansión, el ambiente era tenso. Aunque habían dado el paso correcto, sabían que las represalias no tardarían. Esa misma noche, un automóvil desconocido embistió una de las rejas de entrada intentando irrumpir. Los guardias lograron detenerlo, pero dentro encontraron un mensaje escrito con furia. Esto no ha terminado. María sintió un nudo en el estómago. Enrique la abrazó y susurró. Es el precio de la verdad, pero no dejaremos que nos derroten. Hemos llegado demasiado lejos para retroceder. Los días siguientes fueron un torbellino de consecuencias. El gobierno abrió investigaciones, varios empresarios fueron arrestados y antiguos aliados de la familia de Enrique cayeron en desgracia. Sin embargo, cuanto más avanzaba la justicia, más crecían las amenazas contra ellos. Una tarde, mientras Enrique atendía llamadas con sus abogados, María encontró a Isabela escribiendo en su diario. Al leer de reojo, vio que la niña había escrito: «Hoy mis papás hicieron lo correcto. Tengo miedo, pero sé que todo saldrá bien porque el amor siempre gana». Ese simple gesto recordó a María el verdadero motivo por el cual estaban luchando. No por dinero ni por reputación, sino por un futuro limpio y libre para Isabela. En medio de la tormenta, comenzaron a planear un viaje fuera del país, al menos temporalmente, para protegerse. Enrique no quería huir, pero comprendía que mantener a salvo a su hija era prioridad absoluta. Sin embargo, antes de irse, había algo más que necesitaban descubrir. ¿Quién estaba detrás de las amenazas actuales? ¿Quién movía los hilos con tanto odio y persistencia? El abogado les dio una pista crucial. Entre los nombres mencionados en los documentos, había uno que no había salido a la luz pública, pero que era clave en toda la trama. Un socio silencioso, alguien que había ganado poder gracias a los secretos de la familia de Enrique. Ese hombre se llamaba Álvaro, y seguía operando desde las sombras. Enrique apretó los puños. Entonces es con él con quien tenemos que ajustar cuentas. No descansaré hasta mirarlo a los ojos y poner fin a todo esto. María lo miró con firmeza. Iré contigo, porque esta no es solo tu lucha, Enrique, es la mía también. Y si nuestra vida cambió por un secreto, será la verdad la que nos devuelva la paz. El nombre de Álvaro resonaba en la mente de Enrique como un eco constante. No era un desconocido cualquiera. Se trataba de un viejo socio de su padre, alguien que siempre había estado en las sombras, controlando movimientos financieros y ocultando rastros de corrupción. La diferencia era que ahora ese hombre no solo buscaba mantener sus secretos, sino también destruir a cualquiera que amenazara su imperio. Enrique comenzó a investigar con la ayuda de su abogado y de algunos periodistas de confianza. Descubrió que Álvaro manejaba negocios turbios en varios países, desde evasión fiscal hasta tráfico de influencias en altos cargos políticos. Era intocable a los ojos de muchos,
Pero Enrique sabía que toda muralla tenía una grieta. María lo acompañaba en cada paso, aunque la preocupación la consumía. Enrique, este hombre es peligroso. No estamos hablando de chantajes menores, sino de alguien que no dudará en hacer daño real. Tienes que pensar en Isabela. Enrique asintió con el corazón pesado. Lo sé, pero si no lo enfrentamos, él seguirá acechando, y no quiero que nuestra hija crezca bajo la sombra del miedo. Una noche, recibieron una llamada inesperada. Una voz masculina, fría y segura, resonó en el teléfono. Sé lo que buscan. No encontrarán nada, porque yo controlo todo. Pero si insisten, la próxima bala no será de advertencia. Luego la línea quedó en silencio. María se estremeció, y Enrique apretó el teléfono con rabia. Aquella amenaza confirmaba lo que ya sabían. Estaban más cerca de lo que pensaban. Y eso significaba que también corrían más peligro. Decidieron entonces dar un paso audaz. Organizar un encuentro con Álvaro, pero en sus propios términos. A través de un intermediario, lograron pactar una reunión secreta en un antiguo almacén en las afueras de la ciudad. Enrique sabía que podía ser una trampa, pero también entendía que era la única manera de desenmascararlo. La noche de la reunión, María insistió en ir con él. Si algo te pasa, yo no podría soportarlo. Estaremos juntos, pase lo que pase. Enrique intentó disuadirla, pero al ver la determinación en sus ojos, aceptó. Entonces iremos juntos, y terminaremos con esto de una vez. El almacén estaba oscuro y silencioso. Apenas unas lámparas colgantes iluminaban el lugar. Allí estaba Álvaro, un hombre de semblante imponente, cabello gris y mirada afilada. Así que el hijo del gran Roberto viene a desafiarme, dijo con una sonrisa cínica, y trae consigo a la mujer que se convirtió en su talón de Aquiles. Enrique lo enfrentó sin titubeos. No más amenazas, Álvaro. Tus crímenes saldrán a la luz y pagarás por cada vida que destruiste. Álvaro soltó una carcajada seca. ¿De verdad crees que un par de papeles pueden destruirme? Yo soy el que mueve los hilos. Tú eres solo una marioneta que aún no entiende cómo funciona el mundo. María dio un paso adelante, sorprendiendo a ambos. Está equivocado. Puede que controle dinero y políticos, pero no controla la verdad ni la voluntad de quienes deciden enfrentarse a usted. Su poder terminará hoy, porque ya no tiene a quien engañar. Las palabras de María lo enfurecieron. Álvaro hizo una señal, y de las sombras surgieron dos hombres armados. El aire se volvió denso, la tensión insoportable. Enrique y María sabían que podían no salir vivos de allí. Sin embargo, en ese momento, un grupo de policías irrumpió en el almacén. Gritos, disparos al aire y confusión llenaron el lugar. Álvaro fue reducido junto a sus cómplices. Enrique y María, aunque temblaban, se abrazaron aliviados. Todo había sido parte de un plan. Los periodistas y el abogado habían alertado a las autoridades, que siguieron sus pasos y llegaron justo a tiempo. Mientras se llevaban a Álvaro esposado, éste los miró con odio. Creen que ganaron, pero siempre habrá otro como yo. El poder nunca muere. Enrique, respirando profundo, respondió. Quizá no muera, pero mientras haya personas dispuestas a luchar por la verdad, siempre habrá esperanza. Esa noche, al regresar a casa, Isabela corrió hacia ellos, llorando de emoción al verlos a salvo. María la levantó en brazos y le dijo, «Todo terminó, mi amor. Ya no tenemos que tener miedo». Aunque sabían que nuevas batallas podrían surgir en el futuro, también comprendieron que juntos eran indestructibles. Enrique, María e Isabela no solo habían vencido a un enemigo, sino también al mayor de los fantasmas, el miedo. Y así, entre lágrimas, abrazos y la promesa de un nuevo comienzo, cerraron uno de los capítulos más oscuros de sus vidas, con la certeza de que la luz de la verdad siempre brilla más fuerte que las sombras del pasado. Los días que siguieron al arresto de Álvaro fueron de alivio, pero también de reflexión. Enrique y María sentían como si hubieran cargado con un peso enorme durante años, y ahora, por fin,
podían respirar sin la sombra de la amenaza constante. Sin embargo, ambos sabían que la herida no desaparecería de inmediato. Habían vivido demasiado miedo, demasiadas pruebas. Isabela parecía ser la más resiliente. Con la inocencia de la infancia, abrazaba a su padre y a María cada mañana, como si quisiera recordarles que lo más importante seguía intacto: el amor y la unión de la familia. María, emocionada, se preguntaba en silencio cómo había pasado de ser una simple trabajadora en aquella mansión a convertirse en el centro de todo lo que mantenía unido ese hogar. La prensa continuaba hablando del caso, y María empezó a recibir invitaciones para dar entrevistas, conferencias y charlas. Al principio dudó. «Yo no soy nadie especial, Enrique», confesó una noche mientras cenaban juntos. «Solo hice lo que cualquier persona con corazón habría hecho». Enrique le sonrió con dulzura. «Justamente por eso eres tan especial, porque en un mundo lleno de indiferencia, tu compasión se volvió extraordinaria». Aceptó entonces participar en algunas conferencias, siempre con un enfoque claro. No buscaba fama, sino inspirar a otros a no rendirse, a ser valientes aun cuando pareciera imposible. Sus palabras tocaron miles de corazones. Mujeres en situaciones difíciles se acercaban a ella para agradecerle, para decirle que se sentían menos solas. Por su parte, Enrique decidió reestructurar sus negocios. Vendió compañías vinculadas a los viejos socios de su padre y reinvirtió en proyectos sociales y educativos. La fundación que habían creado juntos creció rápidamente, convirtiéndose en un faro de esperanza para comunidades enteras. Una noche, mientras miraban las estrellas desde el balcón de la mansión, Enrique tomó la mano de María y le dijo: «¿Sabes qué descubrí en medio de todo este caos? Que el verdadero tesoro no es el dinero ni el poder. Es poder compartir la vida con alguien que te hace sentir completo». María, con lágrimas en los ojos, apoyó la cabeza en su hombro. «Y yo descubrí que hasta en los lugares más oscuros siempre hay un rayo de luz dispuesto a guiarnos». Fue entonces cuando Enrique sacó una pequeña caja de su bolsillo. Al abrirla, brilló un anillo sencillo, sin ostentaciones. «María, ya eres parte de nuestras vidas, de mi alma, de mi historia. ¿Quieres casarte conmigo?». El corazón de María latió con fuerza. Por un instante recordó todos los caminos difíciles que había recorrido, todas las veces en que se sintió invisible. Y ahora estaba allí, frente a un hombre que no la veía como la empleada, sino como la mujer con quien deseaba envejecer. Entre lágrimas y sonrisas, respondió: «Sí, Enrique. Sí, con todo mi corazón». El día de la boda fue sencillo pero emotivo. La ceremonia se realizó en el jardín de la mansión, adornado con flores blancas y luces cálidas. Isabela fue quien llevó los anillos, radiante de felicidad. Invitados íntimos, amigos cercanos y algunas familias beneficiadas por la fundación compartieron aquel momento. No había lujos exagerados ni apariencias. Lo que llenaba el ambiente era la autenticidad del amor. Cuando Enrique y María se juraron amor eterno, los aplausos se mezclaron con lágrimas de emoción. Para muchos, aquella unión simbolizaba algo más grande que un matrimonio. Representaba la victoria de la verdad sobre la mentira, de la bondad sobre la ambición, de la esperanza sobre el miedo. La vida, claro, no sería perfecta. Aún existirían desafíos, aún habría batallas por luchar, pero lo que habían aprendido era suficiente para enfrentar cualquier obstáculo. Juntos eran invencibles. Aquella noche, mientras bailaban bajo las estrellas, Enrique susurró al oído de María: «Nuestra historia empezó con secretos y dolor, pero termina con amor y esperanza, y este final apenas es el comienzo». María sonrió, sintiendo que por fin estaba en casa. La mujer que había llegado a la mansión como una trabajadora humilde, ahora era esposa, madre y compañera de un millonario que había aprendido que la verdadera riqueza estaba en el corazón.
Pasaron los meses, y la vida de la nueva familia siguió avanzando con serenidad y propósito. La mansión, que alguna vez había sido un espacio frío lleno de silencios incómodos, se transformó en un hogar vibrante, lleno de risas, aromas de comida casera y conversaciones que se prolongaban hasta altas horas de la noche. Isabela, fortalecida por todo lo que había vivido, comenzó a destacar en la escuela. Sus maestros notaban su sensibilidad y liderazgo, cualidades que reflejaban el amor y la seguridad que ahora sentía en su familia. Cada vez que hablaba de María, lo hacía con orgullo, como si hablara de una heroína que había rescatado no solo a su padre, sino a su propia infancia. Enrique y María trabajaban juntos en la fundación, expandiendo proyectos educativos, hospitales comunitarios y programas de apoyo a madres solteras. María, con su experiencia de vida, se convirtió en la voz más fuerte de la iniciativa. Sus discursos eran sencillos, pero llenos de una verdad que conmovía a todos. Yo sé lo que significa ser invisible. Yo sé lo que significa que te juzguen por lo que llevas puesto o por el lugar del que vienes. Pero también sé que cuando alguien cree en ti, todo puede cambiar. Y hoy, mi misión es creer en quienes todavía sienten que nadie los ve. Su mensaje inspiraba a multitudes y poco a poco se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos. Enrique la apoyaba en cada paso, orgulloso de la mujer que había conquistado no solo su corazón, sino también el respeto y la admiración de miles de personas. Un día, durante una reunión en la fundación, un joven se le acercó a María con lágrimas en los ojos. Gracias a lo que escuché de usted, decidí no rendirme. Usted me salvó la vida sin siquiera saberlo. María lo abrazó con ternura y comprendió que su propósito en la vida era mucho más grande de lo que había imaginado. Enrique, observando la escena, se acercó y tomó la mano de su esposa. ¿Lo ves, María? Este es el verdadero legado que estamos construyendo. No son edificios ni cifras bancarias. Es el eco de cada vida que tocamos. La familia decidió celebrar ese nuevo comienzo con un viaje juntos. Fueron al mar, un lugar donde podían dejar atrás todo lo que habían sufrido y empezar de nuevo. Isabela jugaba con las olas, riendo sin parar, mientras María y Enrique la observaban desde la orilla, tomados de la mano. En ese momento, Enrique susurró: «Cuando te encontré, jamás imaginé que descubriría no solo tu secreto, sino también el mío. El secreto de que necesitaba a alguien como tú para enseñarme lo que realmente importa». María, emocionada, respondió: «Y yo jamás pensé que, en medio de todo el dolor, encontraría a alguien dispuesto a amarme por lo que soy. Nuestro encuentro no fue casualidad, fue destino». El sol se escondía en el horizonte, pintando el cielo de tonos dorados y rojizos. Era el cierre perfecto para una historia marcada por la superación, el amor y la verdad. Desde aquel día, la frase que los unía se volvió un lema en sus vidas y en la fundación. La verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que damos. Y así, Enrique, María e Isabela construyeron un futuro en el que el pasado ya no era una carga, sino la raíz de una historia que el tiempo jamás podría borrar. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos relatos que tenemos preparados. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publiquemos un nuevo video lleno de emoción, misterio y enseñanzas de vida. Dale un me gusta si esta historia te tocó el corazón y compártela con alguien que también necesite escuchar este mensaje. Y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia. Nos encanta leer tus opiniones.